Hola a todos, les presento un método de estudio muy útil tanto para universitarios como para alumnos de escuela secundaria. Este método fue desarrollado por el profesor Kaufman y lo plantea en el libro llamado Psicología General. El método se denomina captar. Captar tiene que ver con curiosear, analizar, penetrar, transformar, afianzar y repasar. Entonces, obviamente, como habrán captado, cada letra tiene en sí un sentido, un significado, ¿sí? Es como una sigla. Y ahora vamos a ver entonces en detalle qué es lo que significa cada una de estas palabras. Vamos a empezar con lo que es curiosear. Como la palabra lo dice, es justamente echar un vistazo general al material. Es tomar el libro, el apunte o lo que sea que va a ser el material de estudio y empezar a observar el índice, qué títulos, subtítulos, qué está marcado, qué es lo importante, si hay gráficos y si incluso tiene resúmenes ese material. Es curiosear, es como una ojeada general de todo ese apunte o ese texto que ustedes van a tener que después leer más profundamente. ¿Sí? Eso nos va a dar entonces una aproximación al tema, como una idea previa de qué se trata eso. Y les va a ayudar después a organizarse con ese material. Ese es el primer paso. Luego viene a analizar el material, que es, ya teniendo esa idea previa, de alguna manera tendrían que hacerse esas primeras preguntas respecto a qué está sugiriendo el tema o ese material. Esas primeras preguntas les van a ayudar a tomar el texto, ¿sí?, más motivados, buscando responder esas preguntas justamente, ¿no? A partir del título, de los subtítulos, ustedes pueden empezar a hacerse preguntas que se van a responder, obviamente, en los pasos posteriores. Aquí, penetrar el texto es justamente hacer una lectura comprensiva, detallada, y esto es importante, párrafo por párrafo. No una lectura sin parar, ni tampoco una lectura superficial, sino detenerse en cada párrafo y releer en todo caso, si hace falta, las veces que sea necesario el párrafo, justamente para asegurarse de haber comprendido el mismo. Es probable que a partir de esa lectura ya empiecen a encontrar algunas respuestas a esas preguntas que se hicieron en el paso anterior, en el análisis. Y muy importante, va a ser, esto tiene que ver con el paso siguiente, que marquen el material, subrayen lo importante, se hagan preguntas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el transformar el texto. Esto es, de alguna manera, una vez que el material fue leído, una vez que fue subrayado, marcado, y no tiene que estar absolutamente todo marcado, justamente, sino lo importante, van a extraer eso importante del texto, y esto, obviamente, el poder hacer mapas conceptuales, mapas cognitivos, implica tal vez una clase aparte. Para quienes no están acostumbrados, no es nada difícil, pero sí requiere de una explicación puntual sobre el tema. Sería como pasar a un lenguaje distinto, más bien gráfico, más bien visual, todo ese contenido importante que extrajeron cuando penetraron el texto, cuando lo marcaron en aquellas secciones importantes. Entonces van a tener como una especie de traducción desde las palabras a lo visual, a lo gráfico. Es como pasar a otro lenguaje del texto. Eso es transformar. ¿Para qué va a ser eso?
Bien, porque después viene el otro paso. Cuando ustedes tienen eso gráfico, ese dibujo, van a afianzar. Van a afianzar mirando el mapa conceptual que construyeron y hablando desde eso gráfico y visual del contenido. Hablando quiere decir con las propias palabras de ustedes, van a traducir, van a replicar y si es posible, muy importante, ¿sí? en voz alta, todo ese aprendizaje que ustedes transformaron, todo ese contenido que ustedes pasaron desde las palabras a lo gráfico, al mapa conceptual. ¿Por qué es importante que sea en voz alta? Porque va a entrar la información por dos vías. Por un lado, por la vía visual, ya que el mapa conceptual es como si fuese una foto, un gráfico. Va a entrar por la vía visual, pero a la vez al escucharse ustedes, va a estar ingresando la información por la vía auditiva, entonces está entrando la información por un doble canal y eso de alguna manera repercute y favorece la asimilación de eso nuevo que ustedes están tratando de aprender. Bien, y a su vez les va a permitir no olvidar, ¿sí? El tema que están tratando de aprender. Y por último, muy importante, el último paso, tiene que ver con el repaso, justamente. Una vez que ese conocimiento fue asimilado, de alguna manera ustedes hicieron una lectura comprensiva, la pasaron a un lenguaje más gráfico, en resúmenes, en mapas conceptuales, y trataron de decirse a ustedes mismos qué entendieron de eso que tradujeron, ¿sí? Van a encontrarse en otros momentos distintos en la semana, repasando desde esa ayuda a memoria que es el mapa conceptual o el mapa cognitivo. Y allí, de alguna manera, seguramente van a ir recordando el texto, porque no es que el texto no lo tienen que volver a leer. El texto lo pueden releer todas las veces que sea necesario. Pero esto es una forma de simplificar la tarea de estudio. Ustedes ya hicieron la lectura comprensiva, ya hicieron resúmenes, ya se hicieron gráficos y ahora ya se dijeron la lección, incluso muy recomendable hacerla de a dos, para que el otro también escuche y corrija. Y en esta instancia simplemente están volviendo sobre lo que ya saben, irán agregando los contenidos que consideren oportunos, porque el material subrayado también es bueno que esté al alcance de ustedes. Bien, entonces el potencial de este tipo de técnicas es que permite comprender la estructura de un tema, que permite que el estudio se vaya distribuyendo y organizando temporalmente, ¿sí? Que no tengan que dejar todo al último momento y no saber cómo abordar un tema. Si el tema lo van leyendo y preparando gradualmente, día tras día, semana tras semana, cuando llegue el momento de tener que dar cuenta de eso que ustedes aprendieron, va a ser mucho más sencillo. Y a la vez, como les explicaba en el paso anterior, el cambio de código, el cambio de código es desde lo verbal a lo visual, desde las palabras a lo gráfico, ¿sí? Va a facilitar la comprensión y la fijación de los conceptos en la memoria, ¿sí? Por esta forma doble que les mencionaba anteriormente. Bien. Entonces, aquí tenemos más que nada para que quede fijado el beneficio de la técnica. Y finalmente, si quieren, por ejemplo, esta sería otra forma de recordar el paso a paso del método, ¿sí? Si lo quieren fijar y tener esto como ayuda a memoria para cuando les toque abordar los temas, recordarlo, ¿sí? Esto sería, vamos a decir, una especie de mapa conceptual o ayuda a memoria. Bien. Bueno, espero les sea de utilidad y lo puedan poner en marcha, sobre todo en las materias que tienen mucha teoría.
materias como psicología, por ejemplo, filosofía cuando tengan, todas las materias humanísticas, pero se puede implementar en todas las materias porque de alguna manera todas tienen contenido teórico.